Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio que nos están regalando y también por aceptar esta nueva invitación de Soles para encontrarnos con estos webinars y material demasiado interesante para las organizaciones. Para el día de hoy vamos a llevar lo que es calidad de datos en minutos con Tableau Prep. ¿Qué es importante para este espacio que, digamos, de alguna manera lo tenemos un poco corto, pero lo vamos a llevar a un escenario muy nutrido? Y es que vamos a conversar un poco acerca de lo que es la ISO IS 25012 que habla de la calidad de datos. Es decir, no podemos hacer ningún proceso de calidad si no tenemos una estructura clave o no tenemos unos procesos o unas variables o categorías claves para yo aplicar calidad de datos. Entonces aquí es donde entra la ISO 25012, que habla un poco de lo que es la calidad de datos, que se entiende como el grado en que los datos satisfacen los requisitos definidos por la organización o por el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos tienen unas características fundamentales para que se conviertan en información y esta información se pase a conocimiento y se tomen decisiones. Hay dos grandes fragmentos que son la parte inherente y la parte dependiente del sistema. La parte inherente hace relación a todo lo que tiene que ver con el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades establecidas del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que atacan las preguntas del negocio, que van orientadas hacia áreas de mercadeo, de venta, de logística, de compras, financiera. Y allí hay algunas variables como es exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad. En el otro componente tenemos dependiente del sistema, que esto hace alusión a través de un sistema informático, es decir, que son los datos utilizados bajo condiciones específicas en plataformas tecnológicas. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que son data warehouse, sistemas transaccionales, sistemas de migración de datos, todo el tema de ETLs, y aquí nos podemos encontrar con algunas variables como disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad, que es muy enfocado a todo el tema de, digamos, del backend del flujo de datos. Hay otras variables que son y que intervienen en cada uno de estos dos componentes, como es accesibilidad o disponibilidad de la información, conformidad, confidencialidad, seguridad, eficiencia, precisión, trazabilidad y comprensibilidad. Entonces, para este escenario y para este webinar que les traemos el día de hoy, pues vamos a presentarles 4 puntos que son fundamentales en la calidad de datos orientadas a la inteligencia de negocios. Entonces tenemos lo que es precisión, que hace, o a qué hace alusión la precisión, pues asegura que los datos sean exactos en un contexto específico de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que si las ventas son todos los meses de 500 pesos, no sea que en un mes aparezca ventas de 3 pesos, o de 1 peso, o de 1 millón de pesos. Entonces, esa precisión es de cara a la realidad del negocio. Confidencialidad asegura los datos y este aseguramiento es cuando se definen políticas de control, de auditoría, de seguridad, de confidencialidad, es decir, no todos pueden acceder a cierta información. La parte de completitud corresponde a todo lo que tiene que ver con los ajustes o que los datos tienen que tener unos valores esperados en un contexto específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo un análisis de región, la región norte, sur, centro y Caribe, por decirlo así, los datos deben tener esta consistencia, no debe aparecer como centro y la región Caribe no diga Caribe, sino CAR. O al contrario, el tema de las fechas, que una fecha diga 01/01/2022 y otra diga 01 de N del 20. O sea, la completitud hace alusión a que los atributos tengan unos valores esperados. Y la duplicidad, como última parte, bueno, voy aquí a apagar la cámara, no sé dónde la tengo. Bueno, voy a continuar. Y la duplicidad hace alusión a los datos que están libres de contradicción. Y acá en este ejercicio que vamos a utilizar no vamos a hablar de la duplicidad de las filas o de una variable, sino lo que hace de la federación de fuentes de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos con múltiples fuentes de datos y cada fuente de datos tiene una condición diferente. Una dice que las ventas son de 10 pesos, otras dicen que son de 20 pesos, otras de 40, pero es que hasta 10 pesos tiene una cobertura regional país, ciudad, otra tiene categoría, subcategoría. Entonces,
empiezan a haber muchas variables y la información se empieza a duplicar y no entrega información real o no sabemos cuál es la verdadera información. Entonces, esto es lo que vamos a atacar el día de hoy en estos pequeños pasos con Tableau Prep. ¿Y qué nos damos cuenta en las organizaciones? Que el 50% de las organizaciones integran fuentes de datos. Entonces, quiere decir que hay muchos orígenes, pero es un desafío y un reto integrar todos los datos, que vengan de Excel, que vengan de Oracle, que vengan de PowerPoint, etcétera. El 40% de las organizaciones auditan los procesos de calidad de datos o el ciclo de vida de los datos. ¿Qué proceso de calidad hay aquí? ¿Cómo se gestionan las reglas de negocio? Si hay una unión, si hay una integración de fuentes de datos. Aquí hay algo positivo y es que el 80% de los ajustes de valores según el contexto los hacen las empresas. Entonces ahí es algo interesante porque acá las empresas tienen claro cuáles son los ajustes, las variables, las modificaciones. Obviamente muchos procesos de estos son manuales, pero sí hay claridad en este ajuste. Y por último, el 40% de las organizaciones utilizan fuentes de datos federadas, es decir, una fuente de datos maestra y sobre esta fuente de datos maestra empieza a hacer niveles de entregas dependiendo del tipo de agregación o dependiendo del requerimiento del negocio. ¿Qué impacta directamente? Impacta en la creación de silos de información, falta de una fuente de la verdad, actividades manuales, poca gestión de reglas de negocio de manera transversal en la organización. Es decir, cuando hay un silo de información se crean sus propias reglas de negocio, pero no hay un impacto transversal. Poco control y auditoría. Y por último, lo que es la fuente de datos sin seguridad. Entonces empezamos a entregarles los datos y no hay un control, no hay unos parámetros, no hay unos accesos dependiendo de los perfiles de usuario. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir en estos momentos Tableau Prep. Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con ajuste de valores según contexto. Luego pasamos a lo que es integrar varias fuentes de datos. Luego pasamos a lo que es fuentes de datos federada y por último les vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a Prep. ¿Me confirman si están viendo Tableau Prep? Confirmado, José. Listo, ok. Bueno, como ya han visto, Tableau Prep es una de las plataformas de valor agregado que tiene Tableau. Esta sirve para usuarios finales para todo el tema de tratamiento de datos. Aquí lo que vamos a hacer es desarrollar un proceso de calidad de datos rápido que permite integrar datos, hacer limpiezas, filtros, uniones, agregaciones y pasar a un número, a unas fuentes de salida. Tableau Prep, ¿qué tiene? Tiene aquí los flujos de trabajo, hay una parte de evangelismo, una parte de flujos de muestra y el tema de conexión. Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer es traer tres tipos de datos, tres tipos de fuentes de datos. Entonces, acá en este caso, vamos a ir a los orígenes, entonces vamos a traer un archivo ventas. Esperemos acá que cargue un momento. ¿Qué es importante? Y aquí como tips de mejores prácticas, a medida que nosotros estamos utilizando fuentes de datos de gran volumen, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aplicarles unos filtros. Si nosotros empezamos a integrar datos con información relevante, con información que tampoco vamos a utilizar, pues el procesamiento de los datos va a ser más demorado. Entonces acá que aparece en este primer paso, nos aparece los campos que vamos a utilizar, cuál es el metadato, el tipo de campo y cuáles son los valores que aparecen en cada uno de estos. En el ejercicio no vamos a utilizar ID de la fila, entonces aquí lo que voy a hacer es quitarlo, darle un paso siguiente y como les dije, entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar primero filtros. ¿Por qué vamos a aplicar primero filtros? Porque vamos a asumir que esto es una fuente de datos densa, pesada, y lo que voy a hacer es optimizar la mejor práctica. Yo puedo limpiar primero, claro, yo puedo hacer un proceso de limpieza primero, pero vamos a hacer la aplicación de filtros para que en este caso tengamos mejor optimización de rendimiento. Entonces aquí vamos a quitar método envío mismo día. Miremos que aquí hay unos campos que están, digámoslo así, como sucios, pero en este ejercicio vamos a primero a quitar los filtros. Entonces, en segmento, quitemos, no sé, pequeña empresa, quitémosla aquí. Entonces, aquí seleccionamos los dos, vamos a quitar, excluir.
Rápidamente, si se dan cuenta, a medida que yo seleccione los campos, Tableau Prep empieza a procesar las actividades. Entonces acá, mobiliario, listo. Entonces acá no tenemos, por ahora no vamos a aplicar otro filtro. Quitemos esta cobertura, que este CA es Caribe, entonces quitemos Caribe por ahora. Ya después hacemos un proceso de limpieza. Bueno, ¿qué es interesante aquí? Que Tableau Prep, a medida que yo voy generando algunos filtros o algunos procesos de limpieza, él me va mostrando cuáles son los pasos que estoy utilizando, que es algo bastante importante. Aquí se me olvidó decir, si yo el día de mañana me encuentro con la fuente de datos y hay nuevos campos que no voy a utilizar, pues nos podemos devolver. En el caso, por ejemplo, fecha del pedido y fecha de envío, puedo eliminar fecha del pedido, puedo volver acá y acá ya no nos aparece la parte de fecha de pedido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy aquí a renombrar este proceso como primer filtro. Primer paso son los filtros. Luego voy a hacer otro paso que es el proceso de limpieza. José, ¿podemos hacer todos los pasos las actividades de limpieza en un mismo paso? Sí, se pueden hacer. Pero por temas de administración, de orden, recomiendo que utilicemos, digamos que un proceso estándar, que cuando yo vaya a hacer mantenimiento o a hacer procesos de limpieza, pueda ir a un paso específico, ya sea filtros o ya sea una parte de limpieza. Entonces acá lo que estamos haciendo es agrupar los valores. Por ejemplo, acá método de envío ya quedamos con estándar, urg003 y urgente. Podemos asumir que este es lo que se relaciona, porque muchas veces los campos vienen con las variables de sistema. Hay veces no aparece el nombre orientado al negocio, sino que aparecen los códigos, como el segmento acá de cliente, CL05, 04, 05, 06. Entonces, nosotros estamos asumiendo de que este es el cliente, entonces estamos haciendo un proceso de limpieza. Que es importante conocer el negocio y conocer las reglas de negocio. Entonces, acá en este ejercicio vamos a agrupar estos valores. Listo. Bueno, aquí mientras va haciendo el procesamiento de las actividades que les estoy colocando a Tableau Prep, muy rápidamente nosotros podemos hacer grabaciones obviamente, del Tableau Prep. Aquí lo voy a grabar con el fin de mantener, pongámoslo acá arriba, Prep. Y así yo puedo reutilizar estos flujos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo el día de mañana puedo cargar otro flujo de trabajo y sumarle esta actividad que desarrollé. Claro, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Entonces, acá en cobertura, lo que yo voy a hacer es cambiarle el tema, la variable técnica de la cobertura, que en este caso la cobertura de la región, centro, para que ya pueda tener, digamos, una gramática o una capa un poco más orientada al negocio. Eso es un desafío muchas veces porque, claro, se nos entrega en las organizaciones la información, ahí están los datos, pero los datos no tienen las condiciones establecidas para que yo pueda realmente empoderarme de los datos. Entonces acá digamos que de una manera rápida, Tableau me permite ir modificando todos estos escenarios. Bueno, ¿qué más encontramos acá en este proceso de limpieza inicial de los datos? En este proceso de limpieza de los datos, nos damos cuenta de que hay un campo que se llama subcategoría. Subcategoría, entendemos de que es la subcategoría, que es como la rama que empieza a bajar de la categoría y tiene unas letras que es NN. ¿Qué quiere decir eso? Que eso puede ser una codificación del sistema y esta codificación del sistema tal vez no me aporte a mi valor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer un split. Sí, yo puedo hacer un split. Entonces aquí, antes de hacer el split, yo puedo seleccionar el campo y mire que aquí aparecen
filtrar valores, división automática, división personalizada. Lo que vamos a hacer es dejar que Tableau Prep interprete los datos de acuerdo a unos patrones que ellos tienen y me haga un split. ¿Qué es un split? Que me divida ese campo, me cree un campo nuevo, como es el caso acá de subcategoría, que miremos que ya no tenemos el NN. Aquí ya aparece el proceso que dice split, se eliminó, se trabajó el tema de subcategoría del campo, le quité NN y tomé el segundo valor. Y por favor, elimíneme el símbolo de guión. Entonces acá, si vemos subcategoría original, tenemos esta variable todavía, la podemos eliminar sin ningún inconveniente. Vamos acá al principio, editamos el nombre, doble clic, editar nombre. Y hacemos el último proceso de calidad de datos, que es cobertura. Perdón, que es categoría. Entonces acá tenemos material de oficina y el código de material de oficina. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlo. ¿Qué más podemos decir de Tableau Prep en este caso? A medida que yo escoja las variables, si se están dando cuenta, Tableau Prep lo que hace es mostrarnos cómo participan estas variables de cara a toda la fuente de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que se me marcan en azul algunos campos para determinar qué participación hay. Y muchas veces nos encontramos con que la categoría de tecnología es la que tiene mayor cobertura, o material de oficina, o la región centro es la que tiene mayor participación de cara a la categoría de tecnología. Entonces, de una manera muy rápida podemos entender eh, qué es lo que tiene, digamos, los campos relacionados con los demás campos. Entonces, acá ya tenemos el proceso de limpieza, el primer proceso. Entonces, acá podemos colocar segundo, limpieza. Y vamos a pasar a lo que es un pivot. Resulta que en esta data tenemos varios campos numéricos. Entonces, de esos campos numéricos, lo que voy a hacer es un pivot con el fin de que yo pueda en una sola variable tener el valor de ventas, ganancia y descuento. Entonces, lo que voy a hacer es un pivot. Desde acá seleccionamos pivot o tabla dinámica. Le vamos a decir que tome en cuenta las ventas, que tome en cuenta las ganancias y que tome en cuenta el descuento. Entonces él va a crear dos campos. Entonces uno que va a ser el nombre de la variable, entonces aquí le podemos decir tipo valor y en esta podemos decirle valor. Entonces en este ejercicio, claro, nos encontramos solo con tres variables, al final vamos a reducir una sola columna. Pero si el día de mañana ustedes se encuentran en un ejemplo, en un tema financiero, entonces tienen utilidad, utilidad después de impuestos, utilidad antes de impuestos, gastos, costos, pasivos, no sé qué. Entonces tienen casi que 8 columnas de valores, pues este pivot al final se va a reducir en 2 columnas. Entonces aquí hacemos el paso y podemos darnos cuenta que ya las variables aparece valor y tipo valor. Entonces aquí voy a grabar. ¿Qué es importante? Entonces ya hicimos el primer proceso de limpieza. Ahora lo que vamos a hacer es un relacionamiento de lo que tiene que ver con devoluciones. Entonces vamos a traer la fuente de datos de devoluciones. Siempre revisamos si esta fuente de datos de devoluciones tiene alguna condición específica, si voy a traer todos los campos. En este caso está todo bien. Lo que hacemos es marcarla como data limpia y de una vez hacemos la relación de conjuntos. Entonces, ¿qué me trae Tableau Prep en este caso? Me trae una relación de conjuntos tradicional. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es relacionar acá dándole clic, qué es lo que quiero que me traiga todo lo de la fuente de datos azul, que es el ID de pedido, la fuente de datos de ventas,
y tráigame lo que se relaciona con la fuente de datos naranja. Entonces aquí realmente me va a mantener las ventas y me va a mantener quiénes tienen devolución y quiénes no tienen devolución. Ahora, yo lo relacioné con un campo que se llama ID del pedido. ID del pedido lo necesito para el análisis. No, lo necesité para el relacionamiento. Sí, entonces no es necesario, entonces lo elimino. Aquí mantenemos el proceso de limpieza. Voy a ir aquí a buscar el otro ID del pedido porque me está trayendo el de la fuente inicial y el de la fuente secundaria. Entonces aquí lo eliminamos. Listo. Para este ejercicio, ¿qué más vamos a traer? Entonces vamos a traer otro tipo de fuente de datos, una extracción de Tableau. Entonces vamos a traer una extracción de Tableau que básicamente voy a mirar qué es lo que tiene esta fuente. Recuerden, siempre es importante saber qué voy a utilizar. Si a medida que yo voy haciendo nuevos procesos voy ajustando datos, está bien, pero siempre es importante tener una base inicial. Entonces, para este caso no voy a utilizar ni gerente ni provincia, voy a utilizar solo región, ciudad y país. Y le voy a cambiar el nombre, región. Entonces aquí voy a hacer un paso siguiente y le voy a colocar asterisco data limpia. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a relacionar con este caso. Ok, ¿qué apareció aquí? Nos apareció una advertencia. Quiere decir que los datos no se pueden relacionar porque Tableau no encontró un campo que lo relacionara. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cobertura y aquí tenemos región. Entonces él no tenía como decir técnicamente, no, es que cobertura es región, no encontró una palabra parecida. Entonces aquí lo que hacemos es un relacionamiento manual o le hubiéramos cambiado el nombre, pero para el ejercicio sí era bueno que se dieran cuenta que podíamos hacer una relación también de forma manual. Entonces aquí ya trajimos lo que es el relacionamiento, pasamos a un ajuste de fuentes de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a quitar uno de los campos. Ya tenemos dos regiones, una que se llama cobertura y otra que se llama región. No necesitamos los dos. Entonces aquí voy a eliminar cobertura. Vemos que aquí se está procesando la integración. Entonces aquí eliminamos cobertura. Y si vemos en la parte final, ya tenemos región, ciudad y país, región. Bueno, aquí qué podemos decir, voy a bajarle un poco de tamaño. Aquí qué podemos decir que esta fuente final se convierte en una fuente federada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una fuente que ya tiene todo un proceso de calidad, todo un proceso de integración y voy a pasar a darle salidas dependiendo de este nivel de fuente de agregación. Entonces aquí yo ya le puedo, trajemos acá, yo aquí le puedo dar 3 niveles de salida, ¿sí? Que lo que quiero es entregar los datos de alto nivel, uno de medio nivel y un nivel un poco más detallado. Entonces aquí cambiémosle el color como para mantener esta línea. Entonces acá, alto nivel, siempre recomendamos que tengan texto, que sea un texto obviamente corto, pero que permita de alguna manera la administración coherente y la administración rápida de los flujos de trabajo. Ya. Listo, entonces acá empezamos con alto nivel. Entonces, para el alto nivel, ¿qué necesitamos? Entonces voy a llevar valor, voy a llevar tipo valor. Entonces aquí en la parte agregada obviamente van los campos numéricos y en esta van los campos categóricos. Solo dándole clic, Tableau Prep se encarga de hacer el ajuste que es donde se deben colocar. Entonces acá tenemos valor, tipo valor, voy a llevar categoría y voy a llevar región, como para el ejercicio. Listo. Aquí le voy a dar salida. Por ahora no le vamos a generar una salida. Para el segundo ejercicio, que es medio nivel, entonces vuelve y juega valor, tipo valor, pongámosle también categoría
región y anexémosle país. Entonces ahí le agregué una variable nueva, ¿cierto? Agreguémosle también subcategoría. Listo. Desde acá le damos salida. Todavía no hemos ejecutado las salidas. Y acá en el nivel más detallado, entonces acá yo digo valor, tipo valor, categoría, subcategoría, pues región, coloquémosle aquí también país, segmento. Entonces mire que aquí ya le estamos dando un nivel de agregación y de vuelta. Dámosle de vuelta, sí también. Listo. Entonces acá le damos salida. Entonces ya estamos en la parte final, en la que yo ya le digo a Tableau cómo quiero que se guarden estos archivos. Hay tres formas de guardarlo, ya sea un archivo en .hyper CSV, ya puede ser también digamos, sobreescribir una fuente de datos, que sería esta de tablas bases de datos. ¿Qué puedo sobreescribir? Puedo sobreescribir en un servidor, una base de datos de SQL Server, MySQL, Postgres, Amazon Redshift, Snowflake, Oracle y Teradata. Y también aquí en fuentes de datos lo que puedo hacer es publicar esta fuente final en un Tableau Server. Entonces para el ejercicio vamos a hacer que sea un Tableau Hyper. Entonces aquí le vamos a dar salida, entonces le vamos a renombrar como M1, alto nivel. Para la 2 le vamos a colocar M2, medio nivel. Y para la 3 lo que vamos a colocar es M3, nivel detallado. Entonces aquí vamos a salida M3, nivel detallado. Listo. Entonces ya tenemos el inicio, tenemos los procesos de filtros, de limpieza, de pivot, hicimos una unión de una fuente de datos de CSV, luego tenemos una unión de fuente de datos de Hyper, eliminamos algunos campos, tenemos una fuente de datos final y sobre esta fuente de datos final lo que vamos a aplicar es un proceso de salida. Entonces vamos a darle play, voy a guardar acá, vamos a dar play. Entonces ahí lo que hace Tableau Prep es empezar a, digámosle de alguna manera, ejecutar todo el proceso. O sea, él no va a ejecutar la salida, sino que él empieza a ejecutar nuevamente la consulta, si es que en la fuente de datos de ventas se cargaron nuevos datos, si se volvieron a aplicar nuevos filtros o nuevos procesos de limpieza. Empieza a hacer nuevamente el pivot, toda esa parte, por ejemplo, aquí donde dice completado, quiere decir que las tres fuentes de salida ya tenemos una que se terminó. ¿Sí? Vuelve y juega. Él empieza a trabajar con el ejecutar consulta, generar filas, luego generar el completado. Si vamos a ver acá, mientras que va saliendo, miremos que acá ya tenemos la M1 y M3, que son las fuentes de datos nivel, alto nivel, nivel detallado. Voy aquí a actualizar, por si se carga, listo. Entonces aquí ya vemos que hay dos completados y ya aquí aparece la otra. Y nosotros vemos acá, nos dice que ya quedaron todas las fuentes de datos de salida. Ahora, estos son tres niveles que se entregaron. Si yo quiero hacerle otro nivel de salida a la fuente final, maravilloso. Bueno, ya para terminar, voy a traer estas tres fuentes de datos y aquí es donde les decía la federación. La federación de los datos y la integración de los datos tiene que mantener la fuente de la verdad. ¿Qué es la fuente de la verdad? Que me diga a mí que independientemente del nivel de agregación, si las ventas son 100 pesos, que sean 100 pesos, no que a nivel de cada detalle o cada cobertura las ventas tengan alguna mutación.
Entonces aquí tengo alto nivel, nivel medio y en el último nivel detallado. Entonces si nosotros vamos a identificar entonces aquí yo qué hago, tipo valor, entonces este es nivel detallado, voy acá a nivel medio, tipo valor, y el alto nivel, tipo valor y alto valor. Entonces, ¿qué podemos ver? Que todas las variables a nivel de valores son coherentes. El descuento es de 2.500.000 al medio nivel, en alto nivel y en nivel detallado. Entonces, ¿tiene niveles de agregación? Sí, pero la fuente de la verdad se mantiene. ¿Por qué? Porque TableauPrep permitió federar los datos y generar diferentes niveles de agregación. Entonces, eso es todo lo que les queríamos presentar el día de hoy. Los invitamos a que busquen en TableauPrep, a que nos busquen también si tienen algunas iniciativas para nosotros trabajarlas. Es todo eso por ahora. José, muchísimas gracias. Tenemos por aquí 2 preguntas. Ok. ¿Se pueden crear campos calculados entre datos? Sí se pueden crear campos calculados entre datos. Los campos calculados que yo puedo crear son muy similares a los que yo creo en Tableau de esto. Entonces yo puedo crear fechas, puedo crear escenarios categóricos como si las compras son superiores a cierto rango, que el estado sea óptimo, crítico o normal. Se pueden crear diferentes tipos de campos calculados. Otra pregunta, ¿dónde se almacena la fuente de datos federada? ¿Cómo se accede a dicha fuente? Bueno, si se dieron cuenta en el proceso, la fuente de datos federada no ha sido liberada para el consumo, quedó dentro del proceso. Si yo quiero consumir esta fuente federada, yo lo que puedo hacer, voy a volver a compartir acá. Le puedo dar acá una salida, voy a limpiar aquí el paso y le puedo dar una salida. Y esta salida yo ya puedo decirle, mira, necesito que usted como fuente de datos federada se convierta en una fuente de la verdad. ¿Sí? Entonces aquí le podemos, aquí a grabarla. Y le voy a dar a ejecutar flujo. Entonces aquí sí se puede hacer esta publicación, pero si yo no le doy una salida a esta fuente principal, lo que hace es, aquí lo hago, perdón. José, no estamos viendo tu pantalla. Ok, déjame, me confirman si ya lo están viendo. Sí, ahora sí. Listo, les estaba comentando un poco que aquí lo que hice fue, la fuente principal es esta que se llama final. Sobre esta le hice 3 niveles de salida. A esos 3 niveles de salida, yo creé otro que es la federada, que aquí no le coloqué ningunos niveles de agregación. Entonces, a esta fuente le puedo ejecutar el flujo y puedo llevar todos los datos a un extracto o a un CSV. Ahora, si no le doy la salida, esta fuente federada queda solamente en el proceso. No sé, Vivi, si ahí tengan otra inquietud. Sí, José, tenemos otra pregunta y dice si tengo una licencia antigua de Tableau vitalicia, ¿cómo puedo adquirir Tableau Prep sin renunciar a esta licencia? Ok, esa pregunta es muy importante y creo que ahí hay un tema de licenciamiento y el tipo de licenciamiento que tenemos actualmente con Tableau. Hay una que es la que dicen que es la vitalicia y la otra que es por suscripción. Entonces, creo que ahí sí sería conveniente buscar un espacio con el equipo comercial, revisar el caso y sobre ese caso, pues poder gestionar ciertas variables con Tableau y mirar y llegar a un acuerdo. Listo, José, perfecto. Juan Camilo Marín, nos pondremos en comunicación, en contacto contigo para ver este tema. Y por último, tenemos el flujo de datos creado, ¿en qué momento se ejecuta? Es decir, cuando un usuario abre un tablero, ¿el flujo se ejecuta o ya ha sido procesado anteriormente, disminuyendo el tiempo de carga? Ok, la idea del flujo es que siempre tenga unas salidas. Entonces aquí estoy compartiendo un archivo, una carpeta. ¿Qué quiere decir eso? Que si este flujo es para un reporte o un análisis mensual, las salidas pues tienen que ser o los primeros días del mes o los últimos días del mes, como base, ¿cierto? Ahora, Tableau
lo que hace es consumir, Tableau Desktop lo que hace es consumir estas salidas, pero no necesariamente cada vez que Tableau Desktop consume estos reportes, yo tengo que decirle que ejecute el flujo. ¿Cuándo se ejecuta el flujo de datos? Cuando los orígenes, que en este caso ventas, devoluciones, región, tengan un cambio y que este cambio sea relevante para el análisis que yo estoy haciendo. Si los reportes son diarios, entonces este flujo tiene que tener una ejecución diaria. Si los reportes son quincenales, tiene que tener una ejecución coherente para el análisis quincenal. Todo depende del alcance de la necesidad y de la forma en que yo quiera analizar el reporte. Bien, y ya para terminar, José, tenemos la última pregunta y ¿es posible escribir en alguna base de datos, por ejemplo, PostgreSQL desde Tableau Prep? Sí, podemos escribir en diferentes tipos de bases de datos, que es SQL Server, MySQL, Postgres, Amazon Redshift, Snowflake, Oracle y Teradata. ¿Cómo se escribe o cómo se suscribe? Pues uno tiene que tener un usuario, que no sea un usuario de escritura, sino que tenga un alcance para escribir sobre algunas tablas específicas. La tabla tiene que estar creada, es decir, si voy a sobreescribir en una tabla de SQL, como un informe de ventas, pues allí deben tener esta tabla con los mismos campos que hay acá, es decir, si hay fecha de envío, ID del cliente, nombre del producto, o sea, tiene que tener esta coherencia en la capa semántica, si no, se pueden generar unos errores de sobreescritura. Súper, José. Vemos que surgen y surgen preguntas. Eso quiere decir que estuvo muy interesante. Y tenemos, ¿se puede tener el reporte en tiempo real visto desde la web, que se actualice día a día o hora a hora? Ok, Tableau, lo que le presentamos el día de hoy es Tableau Prep, ¿sí? Tableau tiene un add-on, es decir, un proceso de automatización de estos flujos para que corran en Tableau Server o en Tableau Online día a día, hora a hora, de forma automática. Vamos que esto es un add-on, entonces ahí sí, los que estén interesados podemos revisar un espacio para explicarles un poco cómo es esta automatización del proceso. Perfecto, José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que ingresaron hoy a este webinar. Pronto van a recibir las memorias y la grabación de este webinar. Y bueno, en Solex entonces estamos súper atentos a cualquier duda o inquietud que tengan al respecto de todo el tema de analítica de inteligencia de negocios y de todo el tema de analítica de inteligencia predictiva. Entonces, José, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Nos veremos en una próxima ocasión.